Se cuenta que cuando la ciudad de Oaxaca era más tranquila, donde todavía no llegaba la energía eléctrica a las calles, cerca del Callejón de la Soledad, ahora llamado actualmente Avenida Morelos, cerca del convento de las Capuchinas, es decir, cerca de la iglesia de la Soledad y de San José, se escuchaba en las noches una carreta que pasaba aquel camino empedrado. Eso escuchaban las monjitas, pues estaban en vela, ya que esto lo hacían por penitencia. No faltó alguien que tuviera las agallas para ver qué es lo que hacía tanto ruido al pasar por aquel lugar. Y fue una señora que al no creer lo que veía, se desmayó. Su relato fue que cuando se asomó, vio a una carreta cubierta en su totalidad de negro crespones y jalada por caballos negros, aunque algunos otros dicen que eran bueyes negros. Pero lo más impactante para ella fue que quien llevaba las riendas de la carreta era la mismísima muerte. Después de este suceso, aquella señora murió al tercer día, y el pánico se apoderó de las personas tras al haber ocurrido dicho acontecimiento. Entonces, siempre se metían temprano a su casa y escuchaban cada noche esa carreta que pasaba. Todos tenían miedo porque decían que si la veían, podían fallecer. Quien estaba a cargo en la capellanía organizó una procesión para contrarrestar esa presencia maligna, pero esto, sin embargo, fue en vano. Algunos afirman oír esa carreta que sigue pasando. No lo sabemos, pero esto es la leyenda de la carreta de la muerte. La leyenda del carruaje de la Parca en Guatemala. Según los mitos de Guatemala, la leyenda del carruaje de la Parca habla sobre el vehículo que es llevado por caballos negros con ojos de fuego y que se escucha por las calles y barrios del país luego de la hora de las ánimas. El propósito del paso de este carruaje es ir en busca de las almas de los moribundos, pero todo aquel que ve el carruaje corre también el riesgo de ser llevado. Después de un largo y arduo día de trabajo en el campo, Mario se dirigía a su casa en la ciudad. Ya casi anochecía y caminaba deprisa. Poco antes de llegar a su casa, escuchó el sonido de un carruaje muy cerca, lo que era muy normal en aquella época. Pero este sonido era diferente. Sintió mucho temor. Corrió y decidió esconderse en el parque, detrás de los árboles. Sin darse cuenta, Mario pasó la noche en el parque. De repente, despertó por el frío que sintió y recordó lo ocurrido la noche anterior. En ese momento pensó que temerle a un carruaje había sido algo absurdo. Se levantó y fue a su casa. Los días pasaron y Mario no podía olvidar lo ocurrido, así que decidió contárselo a un amigo. Al escucharlo, el amigo también le compartió lo que contaba la gente al respecto. Dicen que por las noches se escuchaba un carruaje ir a toda velocidad y que iba recogiendo a la gente que moría. Era conocido como el carruaje de la Parca. Mario no se quedó tranquilo y junto con su amigo decidieron esperar esa noche y así confirmar si los rumores eran ciertos. Se encontraban en parque bajo la noche fría y solitaria cuando comenzaron a escuchar el sonido de un carruaje. Poco a poco pudieron verlo, cada vez más cerca. En efecto, se trataba de un carruaje negro, tirado por caballos negros y con un conductor vestido completamente de negro también. Cuando por fin el carruaje estaba frente a ellos, el conductor los observó fijamente y ambos hombres se desmayaron. A la mañana siguiente despertaron de frío. Desde entonces, tanto Mario como su amigo se esconden donde pueden cada vez que escuchan el sonido de una carreta, sobre todo por las noches. Era una noche mucho más oscura de lo normal. Un muchacho estaba en su casa aburrido, pues vivía en un pueblo sin mucha tecnología a su alrededor, así que no había muchas cosas interesantes para divertirse. Esa noche escuchó a unos amigos fuera de su casa hablando sobre la carreta de la Parca. Todo el pueblo creía en la leyenda, pero él no, así que decidió mostrarles que la leyenda era totalmente falsa.
Según la leyenda, la parca pasaba cada medianoche en un caballo que jalaba una carreta para llevarse a cuanta persona pasara por ahí. Con mirar a la parca estabas condenado porque a los 2 días ella vendría a recogerte en su carreta. El muchacho decidió demostrar que la leyenda era falsa. Fue a esperar a la parca en dicha carretera por donde solía pasar y se escondió. Cuando el reloj marcaba la medianoche, como era de suponerse, apareció la parca en su caballo jalando su carreta. Al escuchar el crujir de las ruedas acercándose y el caballo cada vez más fuerte, el miedo se apoderó de él. La decisión ya estaba tomada, así que salió dando un fuerte grito, asustando al caballo que al moverse violentamente, hizo pedazos la carreta que estaba hecha de huesos. La parca cayó al suelo descubriendo su rostro. El muchacho pudo ver claramente el rostro de la parca, quedando completamente aterrado. Con lo poco de valor que le quedó después de ver su cara, corrió lo más lejos que pudo hasta llegar a su casa. Al día siguiente fue a la iglesia para hablar con el cura y contarle lo sucedido. El sacerdote se aterró al escucharlo, ya sabiendo lo que le esperaba al chico. Como salida, le dijo que fuera a pedirle perdón a los difuntos, y cuando lo hizo, estos lo rechazaron. El chico corrió a la casa del hechicero de la zona. El hechicero le dijo que por burlarse de la parca, los difuntos se burlarían de él cuando él estuviera en el infierno. El chico fue a buscar la forma de librarse de la parca, pero ya cansado se quedó dormido. Cuando despertó el segundo día, justo cuando la parca lo visitaría, el chico fue a lavarse la cara, esperando que todo fuera un mal sueño. Pero cuando se acercó al agua en el reflejo, pudo ver a la parca y se asustó. Salió de su casa y corrió como loco a refugiarse en la iglesia. De pronto cayó la noche y todo parecía normal. Parecía solo una pesadilla, así que decidió ir a su casa. Cuando llegó, al entrar, la parca apareció fuera de su casa cuando de pronto la tierra se empezó a abrir y de ella muchos brazos completamente destrozados empezaron a sujetarlo mientras la parca se acercaba a la casa y jalándolo de los brazos lo subió a la carreta donde quedó atrapado por los mismos huesos de la que estaba hecha, desapareciendo en medio de la carretera. Según cuentan los pobladores del lugar, desde ese día, muchos abandonaron el pueblo por temor a que la parca se los llevara. Los pocos pobladores que se quedaron aún viven con ese temor y con la intención de prevenir a los viajeros que pasan por la zona. El carruaje de Don Melchor. Cerca de donde ahora existe el majestuoso Teatro Juárez, existió una casona que perteneció a Don Melchor Campuzano. Este hombre de origen español era un próspero minero, por lo cual vivía rodeado de lujos y comodidades. Al no tener familia, se apiadaba de los más necesitados y les ayudaba con algunas monedas. Su fortuna la incrementó cuando se asoció con 2 españoles más. Don Manuel Cabrera, su principal socio, estaba cerca de la muerte y le pidió que cuando él falleciera repartiera su fortuna entre los más necesitados. Lo cual hizo, pero no faltaron aquellos que comenzaron a difamarlo, asegurando que solo repartía unas cuantas monedas. Don Melchor, al escuchar esto, se molestó tanto que decidió retirar la ayuda a los pobres. Él no debía por qué malgastar su fortuna, ya que el dinero de su amigo ya lo había repartido. Pasó el tiempo, el acaudalado minero español enfermó y estaba próximo a la muerte. Tal vez esto provocó que él sintiera remordimiento por no haber ayudado a más gente. Sabía que aunque quisiera hacerlo, ya no podía. Don Melchor falleció y con esto surgió su leyenda. En la que fue su casa, muchas personas veían exactamente a las 12 de la noche varias luces que iluminaban el portón, como si hubiera candiles. Segundos después escuchaban los cascos de los caballos, los cuales tiraban una carreta que conducía a un extraño, pero a la vez macabro personaje, vestido todo de negro. Algunas personas decían que se trataba de Don Melchor,
otros de su cancerbero. La carreta desaparecía a los pocos segundos, partía a toda prisa y dejaba tras de sí un olor a azufre. Hubo personas que inclusive aseguran haber visto al espectro de don Melchor penando, pero no suplicando oraciones por su eterno descanso, pues él estaba consciente que merecía este castigo por no ayudar a la gente que merecía. Al parecer, Dios se apiadó de él, pues nunca más se volvió a ver la carreta, ni a don Melchor penando por las calles de Guanajuato. La Maltos. La Maltos fue una bruja que vivió en San Luis Potosí en la época de la colonia. La gente le temía porque sabían de su pacto con el diablo. Pero no solo por esto, sino también porque ella tenía un papel de inquisidora en San Luis. Podía acusar a cualquiera de brujería, y esta persona era prendida de inmediato, sin derecho a un juicio. Una vez que la persona era apresada, la sometían a terribles castigos para que confesara sus culpas. En la mayoría de los casos, el preso no llegaba con vida al final de su juicio, pues moría en las mazmorras por la cantidad de castigo que recibía. La Maltos era quien también aplicaba la tortura, así que ya podrán imaginarse lo perversa que era esta mujer. De acuerdo a algunos testigos de la época, la Maltos podía hacer aparecer en el interior de su casa perros gigantes, lobos y hasta una carreta tirada por caballos diabólicos. Este carruaje del infierno era visto solo por las noches. La Maltos lo usaba para salir a pasear en él, y la gente cuando lo veía pasar, solo se persignaba y decía: allá va la Maltos, la bruja. El carruaje cruzaba el centro de San Luis Potosí a toda velocidad, echando chispas. Sus fechorías no parecían tener fin, pues ella tenía de su parte a las autoridades y a los políticos, pues estos habían escuchado hablar de sus poderes y endemoniados actos que le temían. Preferían tenerla de amiga que de rival. Pero esta impunidad terminó para la Maltos, cuando se extralimitó y mató por medio de hechizos a 2 personas con mucha influencia política y económica en San Luis. No hubo más remedio para el alto inquisidor que dar la orden para que la prendieran y enviaran a la cárcel de la Ciudad de México. La policía llegó a la casa de la Maltos y entraron a capturarla. Ella estaba en su habitación y tranquilamente aceptó que la llevaran presa. Temiendo alguna represalia por parte de ella, las personas que participaron en su captura se disculparon, informándole que la orden no venía de ellos. La Maltos aceptó las disculpas y les prometió que no se vengaría. «Ha llegado la hora de perder», dijo la Maltos. «Aunque mis poderes no se han ido, podría destruirlos en estos momentos, pero no quiero. Me entrego a ustedes, pero como un favor, les quiero pedir que antes de partir me dejen hacer un dibujo en la pared, el cual quedará como un recuerdo de mi presencia en esta casa». Los policías aceptaron y se hicieron a un lado para que la Maltos trazara su dibujo en la pared. Con el dedo índice de la mano derecha, trazó los contornos de una carroza. Le dibujó unas ruedas, la portezuela que lleva y al final 2 corceles. Al terminar su dibujo, ella se carcajeó y comenzó a decir extrañas palabras, un conjuro que hizo cobrar vida al dibujo. Volteó a ver a sus captores y con una cara llena de felicidad les dijo: «Los invito a que viajen conmigo. Recorreremos lo ancho y largo de los continentes». Los hombres quedaron inmóviles ante lo que estaban viendo. La Maltos subió ágilmente a la carroza y tomó las riendas. Azotó a los caballos y estos relincharon al mismo tiempo en que tiraban el carruaje con fuerza. En breve, el carruaje desapareció. Los policías salieron despavoridos a dar aviso a su jefe, pero éste no les creyó. A partir de ese momento, nunca más se volvió a ver a la Maltos.